Bueno, segundo bloque de esto que estamos iniciando y que es Apuntes aquí en Señalú, y dijimos que vamos a tratar distintos temas y está bueno que la gente que está metida en la Universidad Nacional de Cuyo comparta sus experiencias, cómo viene trabajando en distintos ámbitos. Vamos a hablar ahora con dos estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, destacados, los vamos a decir así, porque llevan adelante una tarea, no solamente ser buenos estudiantes, sino además vienen haciendo un trabajo muy interesante en relación al medio ambiente. Los vamos a presentar, es Agustín Álvarez Vega, uno de nuestros invitados, tiene 23 años, es estudiante avanzado de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente forma parte de la organización ambientalista Fridays for Future, o Viernes por el Futuro, si lo castellanizamos obviamente, y es pasante del área de ambiente de SUMEX de la Asociación por los Derechos Humanos. Y la otra invitada es Ariadna Camila Fagner Correa, tiene 24 años, estudia abogacía en la Facultad de Derecho también de la Universidad Nacional de Cuyo y es militante por la justicia ecológica en el movimiento internacional también Fridays for Future y voluntaria de SUMEX. Bueno, les vamos a dar la bienvenida, chicos, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, cuéntenos un poquito cómo vienen, qué tarea vienen haciendo, porque obviamente se han sumado a esta organización que está en todo el mundo y tiene como objetivo que empecemos a tomar conciencia sobre el medio ambiente. Me imagino que en cada país, en cada región, se trabaja de distintas maneras, ¿no? Más allá de que el objetivo sea común. Sí, tal cual. O sea, Fridays for Future, o bueno, Viernes por el Futuro, es un movimiento internacional, pero también es un movimiento horizontal y se caracteriza precisamente por organizarse de acuerdo a la localidad y de acuerdo a las personas que participan ahí, viendo cuáles son las problemáticas ambientales de su lugar y bueno, qué estrategias se pueden organizar para precisamente solucionar las mismas o reclamarle a quienes gobiernan por soluciones. Además, también es esto de intentar llevar lo global a lo local sí. Y que eso interactúe permanentemente, porque si no, de alguna forma se caen en discursos vacíos, en soluciones que no son las que funcionarían acá. Y bueno, eso requiere un diagnóstico y por lo tanto un estar en el territorio permanentemente. El movimiento surge a partir de, digamos, ser como la campana que suene, ese llamado de atención necesario para que obviamente las autoridades en primer lugar, estamos hablando de los gobiernos, que se hagan cargo de lo que generan como gobiernos a partir de lo que sucede en cada uno de sus territorios, ¿no? El tema de qué tan comprometidos están en empezar a hacer aportes para disminuir la contaminación, lo que provoca el calentamiento global. Pero también tiene que ver con movilizarse y empezar a accionar. Digo, me parece que eso también es lo más importante, teniendo en cuenta que han pasado un montón de cumbres y da la sensación de que no pasa nada. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes como protagonistas directos de ese movimiento? Creemos que, primero que nada, la formación y por lo tanto el buscar democratizar la información, pero principalmente los debates y ver cuáles son como todas las relaciones de poder que están involucradas en lo que sería la crisis socioambiental. Es fundamental para hacer cualquier tipo de análisis. Por lo tanto, de alguna forma, las cumbres en sí tienen fines geopolíticos, o sea, sí, de relación entre los países, por lo tanto, la pata local es fundamental ahí para no solo llevar las problemáticas de acá, sino de alguna forma revisar lo que se debate o lo que se menciona de alguna forma, porque principalmente las relaciones de poder entre los países es lo que de alguna forma ha generado esta crisis. Ariadna, ¿cómo decidiste sumarte a esta movida? Digo, porque vos, cada uno tiene su ocupación, en tu caso vos estudias Derecho, ¿en qué momento decidiste ser parte de esta organización? Ser parte de Viernes por el Futuro lo decidí a fines del 2019, principios del 2020. Creo que la defensa de la 7722, defendiendo el agua de Mendoza, fue algo que precisamente le llegó a todos los mendocinos y las mendocinas. Yo siempre he estado involucrada en la militancia de distintos aspectos, en un principio estudiantil desde la secundaria, pero sin dudas también al entrar a la carrera de Derecho, ver los derechos humanos y sentirme llamada precisamente a militar por los mismos. Bueno, dentro de los derechos humanos tenemos los derechos ambientales y es por esto que decido sumarme a un movimiento con las características que mencionamos, horizontal, de pibis y pibas, y bueno, nada, activar juntos precisamente para arribar a soluciones en torno a las problemáticas ambientales que existen.
Y bueno, sumando lo que decía Agus recién con respecto a las cumbres, sí, creemos que son instancias sumamente importantes, Sí. sobre todo para que los países del norte global empiecen a cumplir con las responsabilidades que hace años, en las primeras cumbres, ya se comprometieron, ¿no? Creo que en estas instancias es más que necesario que cumplan o que se los inste a cumplir con lo ya acordado. Tal cual. ¿Y vos, Agustín, cómo fue que empezaste a interesarte por este tema también? Bueno, el interés en el tema estuvo desde Siempre. muy chiquito, Ajá. pero principalmente quizás como verlo más desde el movimiento socioambiental, un poco arrancar en el 2019 también a mediados, con todo lo que son estas ferias como ambientales, ahí en el parque y demás. Esa era una excusa un poco como para empezar a encontrarse con los compas de Fridays. Y después, ya en el 2019, el compromiso full, ahí en diciembre, estar en las calles, generar ese espacio y después ver incluso que en el 2020 poder, más allá de la pandemia y encontrándole un poco el sentido al hecho de decir, bueno, estamos en pandemia por decisiones tomadas, por políticas extractivas tomadas y llevadas adelante, poner eso sobre la mesa. Y no sé, el tema del acuerdo porcino con China también un poco evidenció eso. Sí, sin dudas en la pandemia, más allá de que la mayoría de las personas estábamos en nuestras casas, el movimiento socioambiental de Argentina muchas veces salió a las calles precisamente en contra de políticas extractivistas como las que quería llevar a cabo el gobierno nacional con el acuerdo porcino con China, que parecía traer una nueva pandemia argentina. Digo, Sí. como China precisamente quiere dejar de las granjas industriales de cerdos porque se estaba precisamente esparciendo la gripe porcina en su país, utilizarnos Argentina al sur global como depósito, y el gobierno está aceptando eso a cambio de unos pocos dólares. Entonces, precisamente ahí fue cuando el movimiento social en Argentina se organiza a través de la Coordinadora de Basta de Falsas Soluciones y empezamos a salir a las calles en todas las localidades manifestándonos en contra. Hace poco hubo una cumbre mundial de alcaldes acá en Buenos Aires. Sabemos que hubo representación de Mendoza. Bueno, de hecho, recién hablábamos fuera de aire, incluso con la producción, cómo acuerdan entre ustedes, todos los protagonistas, quién va a representar, porque obviamente todos quieren ser parte, pero tiene que ir uno, no pueden ir todos. Digo, ¿cómo se manejan ustedes como organización? Me imagino que es una cuestión que se repite en todo el mundo, pero digo, en la Argentina, para que vaya ¿cómo trabajan en los temas? ¿Cómo se prepara quien va en definitiva a representar ya sea una provincia o un país? Bueno, en nuestro caso, el compañero que fue en representación de Mendoza fue Francisco Beigel, es un compa también de la UNCUSO, estudiante de Ciencias Políticas y Sociales. Sí. Y la elección entendemos que es más por una cuestión de disponibilidad, porque como somos un movimiento horizontal, entendemos que cualquiera de nosotros puede ir a hablar por el movimiento. En este caso fue por una cuestión de disponibilidad y bueno, y acuerdo por sobre todo. Y bueno, si querés contar un poco, Agus, cómo fue que nos preparamos para que Fran fuese a llevar nuestra voz. Sí, tal cual. Bueno, Fran en un principio demostró como esta inquietud de decir, me están por dar 20 minutos para hablar y para... Tengo que decir todo en ese tiempo, claro, ver sobre estos tres temas, que eran empleos verdes. Bueno, empleos verdes era uno de los fundamentales. Y después otros dos, uno que era muy fundamental era el financiamiento y Sí. cómo se debatía a partir de eso, qué demandas llevábamos como movimiento, pero también de alguna forma como juventud y como el hecho de decir, si van a poner plata, que sean estos lugares, que sean estos espacios, que sea de esta forma. Realmente nos hemos reunido bastante, tipo, habrán sido como 4 reuniones así, fue todo en 3 semanas. Y bueno, y llegó el momento de que vaya Fran y realmente nos sentíamos preparados para decir, bueno, va no solo representando el movimiento, sino también como las demandas que muchas veces nos llegan a escucharse. Por ejemplo, llevábamos todo lo que ha pasado con Coreme en Las Heras, como el cierre de la Municipalidad de Las Heras sobre Coreme, dejando a más de 50 familias en la calle. Nos parecía fundamental que si iba algún representante del gobierno provincial o municipal de Mendoza a la cumbre, que eso se evidenciara, que no estuviera como, no sé, invisibilizado, ¿no? Entonces... Claro, porque es muy fácil ir a estas cumbres de alcaldes y que los municipios verdes, supuestamente de Mendoza, vayan queriendo desde lo discursivo aceptar precisamente el discurso ambientalista. Es muy fácil aceptarlo desde el discurso,
pero la realidad es que en los hechos no termina siendo así cuando hace más de 2 meses tenemos una cooperativa de recuperadores y recuperadoras urbanas clausurada por la Municipalidad Radical de Orozco. Entonces, claro, me parece que es importante eso de cómo ustedes trabajan activamente, porque cuando hablábamos recién de ese objetivo, que incluso en la cumbre se planteó de que en el 2000, tengo acá el dato, en el 2050 se generen unos 50 millones de empleos verdes, tiene que ver con eso. No solamente de pensar en que las nuevas empresas o las grandes empresas empiecen a hacer ese camino de cambio pensando en el medio ambiente, sino que desde el lugar donde estamos, una cooperativa, se me ocurre, también haga su aporte y estén ustedes directamente involucrados en eso, ¿no? Sin dudas, o sea, fortalecer la economía popular es fundamental. Bueno, una de nuestras acciones fue precisamente visibilizar los distintos emprendimientos que participan de la Vía Feria en el Parque Central. Si ven en nuestro Instagram, Viernes por el Futuro Mendoza, van a poder ver las entrevistas que le hicimos a distintos emprendimientos. Y precisamente esto, ayudando a fortalecer las articulaciones que ya existen entre emprendimientos, precisamente que generan empleos verdes, pero desde lo local, digo, no, desde empresas privadas o extranjeras que vienen con un discurso de greenwashing. Y me parece que es muy, muy importante porque, digo, ustedes están, a veces da la sensación, digo, cuando pasa esta cumbre en tal lado, que es muy lejano y en realidad ustedes están trabajando acá, digo, muy cerca, ¿no? Sí, incluso también darse cuenta de esta posibilidad permanente que hay de encontrarle la pata, no vamos a decir ambiental, porque es demasiado fácil, ¿no? El desarrollo sustentable es una de las mayores mentiras que ha habido y lo estudiamos en sociología ambiental, lo estudiamos en todos lados, que al ser tan difuso ese concepto, incluso teniendo primero desarrollo antes que lo sustentable, hay como toda una pata. Y no es por demonizar la economía, pero normalmente la perspectiva que se tiene es siempre a corto plazo, ¿no? Y es priorizar el desarrollo económico por encima de lo ambiental. Y nos estamos dando cuenta, gracias a la crisis climática, que ya hay muestras por todos lados. Ya en Mendoza estamos con diferentes muestras de que el agua es uno de los factores fundamentales que van a generar relaciones que van a profundizar relaciones desiguales, ¿no? Incluso también no solo entre personas, que es como lo fundamental, sino también con el ecosistema. Es la muestra de cómo está seco el Leyes Tulumaya, es como que hay diferentes factores que hay que tomar en cuenta en toda la ecuación. Y todavía una ley de humedales que no avanza, teniendo en cuenta eso que también es fundamental y que todavía no hemos incorporado nosotros, los ciudadanos y ciudadanas comunes, la importancia de avanzar en relación a este tema. No quiero dejar de hablar con ustedes porque nos está corriendo el tiempo, pero quería poner esto sobre la mesa, como quien dice, se ha hablado mucho de la importancia de pensar en la energía, en el ahorro energético, pensando en el cuidado del medio ambiente. Y tuvo que existir una guerra y una crisis energética y una energía más cara que hace que, por ejemplo, en algunos lugares de Europa tengan que apagar los monumentos porque tienen que ahorrar energía, porque es más cara, para que se den cuenta de que tienen que ahorrar en la energía. Tiene que pasar eso y tiene que ver siempre con lo económico y no con lo ambiental. Es durísimo, pero es la realidad, ¿no? Yo creo que acá, es fundamental decir que desde Viernes por el Futuro Mendoza y, Viernes por el Futuro en general o desde el movimiento ambientalista creemos que el cambio precisamente es estructural, que si seguimos con este modelo de mal desarrollo, con políticas extractísticas, no vamos a ningún lado, que es necesario que se implementen políticas ambientales que se implemente una política ambiental a largo plazo, no políticas ambientales de gobernanza, claro. Y precisamente que las políticas ambientales no sean un greenwashing. Es muy irónico que de repente los municipios salgan a medir cuál es la huella ecológica de cada persona, como si la huella ecológica fuese algo individual y no fuésemos todas las personas parte de un todo. Claro. Y es súper loco también pensar de nuevo cómo se mide la huella ecológica, que es como cuántos planetas necesitaríamos para que de repente sigamos manteniendo nuestro estilo de vida, cuando en realidad deberíamos pensarlo al contrario. El planeta Tierra es uno, vivimos en este. Y no tenemos tiempo. Tal cual, con los bienes naturales que tenemos, ¿cómo debería ser nuestro estilo de vida? Hoy en día, por ejemplo, la ciudad de Barcelona es una ciudad que para mantener el estilo de vida que tiene necesita 5 ciudades más. Hablando de las cumbres, hablando de las distintas relaciones de poder que hay entre los distintos países, es necesario que repensemos, ¿cuáles son los países que están gastando los bienes comunes por fuera de su territorio, o sea, de toda la biosfera, y cuáles son los que terminamos teniendo las consecuencias precisamente de este sobregasto que hacen?
Entonces, bueno, por eso es que al principio hablábamos de la necesidad de que los países del norte global empiecen a financiar precisamente la resolución de las problemáticas ambientales que gracias a su desarrollo Consumo. extractivista, a su colonización, profundizan y generan. ¿Qué piensan ustedes por ahí de ese objetivo que hay de que los países, obviamente las grandes potencias, que son las que contaminan, paguen, digamos... Sí, bonos de carbono. Bonos de carbono, y que los países que son los que están en desarrollo, que sufren también las consecuencias sin generar tanto daño al medio ambiente, tengan condonación de deudas? ¿Qué piensan de eso ustedes? Es un tema complejo en sí, porque de alguna forma incluso, bueno, todo lo que es el protocolo de Kioto, que es como la formalización de Sí. eso, hasta la COP25 o 26 Sí. no se ha terminado de acordar, pero si nunca termina de romper la misma lógica de, bueno, como yo contamino esta cantidad, Sí. te lo devuelvo poniéndote... ay, se me fue. Pero bueno, básicamente es por emprendimientos que Claro. serían de alguna forma más sustentables y que borrarían esa huella ecológica, doy financiamiento o genero Claro. situaciones Sigue que siendo un parche. limpian, es puro greenwashing, pero bueno, de alguna forma hay que ver estrategias, hay que ser creativos, nunca hay que perder el foco de que la imaginación es una de las cosas, como una de las herramientas más poderosas que tenemos, ¿no? Y el diálogo también, porque dentro de ese diálogo se genera la diversidad y el encuentro de ideas. Y el por diálogo en eso, los espacios públicos, por sobre todo. Principalmente. Una de las acciones principales que tiene Viernes por el Futuro a nivel global es precisamente las huelgas globales por el clima, que se hacen en una fecha coordinada Tal en todas cual. las localidades en las que estamos. Y precisamente, bueno, cada localidad lo organiza de la forma en la que cree necesario. Desde nuestra localidad, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es invitar a trabajadores y trabajadoras de la economía popular a que precisamente puedan feriar ahí con sus verduras, con sus frutas, con sus dulces, con su artesanía. También hacemos distintos conversatorios dentro de la huelga, damos algunos talleres y obviamente siempre hay un micrófono abierto para que cualquier persona pueda expresar su opinión. Tal cual. Chicos, se me terminó el tiempo, pero ha sido un placer hablar con ustedes. Cortito, díganme cómo hacemos para seguirlos en las redes y poder tomar contacto. Digo, si se quiere sumar a alguien, que seguramente debe ser mucha gente, los chicos que están del otro lado, la gente que está del otro lado, que se quiere sumar. ¿Cómo hacen? Bueno, se pueden sumar a través del Instagram Viernes por el Futuro Mendoza. Dentro de nuestra biografía van a encontrar un link, ahí lo completan y nos vamos a poner en contacto con ustedes. Sepan que el movimiento tiene una diversidad de edades, así que si son niñeces, están bienvenidas, si son juventudes, están bienvenidas. Y bueno, les esperamos con los brazos abiertos. La participación ciudadana dentro de las soluciones que se proponen para la crisis climática y ecológica es súper necesaria, así que estamos acá para organizarnos. Muchas gracias, Gracias. chicos. Muchas gracias. Gracias. Un placer poder hablar con ustedes. Así pasaban Agustín y Ariadna con nosotros en Apunte. Seguramente los vamos a volver a invitar porque es muy interesante hablar con ellos. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos.